¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agárrate. Hoy es viernes, llegamos al final de esta segunda semana. Fíjense que ayer no hubo programa porque los distintos panelistas, ustedes saben, el jueves es el día de hablar de Venezuela, de Nicaragua y también de Costa Rica, pero por diferentes motivos no pudimos reunirnos, pero espero que el próximo jueves podamos estar nuevamente juntos. Quiero agradecer mucho a Ani Pérez que estuvo en el programa del miércoles y a Carlos Matute. Fue un programa muy provechoso y el tema que tocamos el miércoles me parece que da para más. El mensaje de este descontento social que se canaliza a través de movimientos como este que llaman de rescate nacional, vale la pena analizarlo a profundidad, como podamos, para que estemos conscientes de qué es lo que se nos dice, hacia dónde van estos dirigentes, a dónde quieren llegar, qué tan claro hablan. Yo creo que son preguntas válidas que tenemos que hacernos. Sin embargo, hoy, viernes de Agárrate, hay varios temas sobre la mesa y me alegra poder conversar con doña Michelle Mitchell. Doña Michelle, ¿cómo está? Gracias por estar aquí en Agárrate. No sabe lo contento que estoy de poder conversar con usted. Joel, agradecidísima de tener esta oportunidad. Agarrados, aquí estamos. Sí, bueno, yo les voy a decir algo. Yo escuché a doña Michelle 30 segundos antes de entrar aquí. Yo dije, hay que agarrarse. Viene, hay opinión y eso es lo que hay que fomentar, ¿no? Escuchar diferentes puntos de vista, escuchar diferentes puntos de vista. Bueno, escuchar opiniones, entendernos y convivir con las diferentes opiniones, porque, bueno, gracias a Dios todavía tenemos democracia. Eso es lo importante. Doña Michelle, comentábamos al principio, o bueno, antes de entrar al programa, que fue aprobado ayer por la noche, o por la tarde más bien, el préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Leo la nota de CRO y 40 diputados dejan en firme el crédito por 504 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Ese fue el segundo y debate final. La aprobación se dio después de una prolongada sesión en el plenario que se extendió desde las 9:30 de la mañana hasta las 4:40. Tras la aprobación final, los legisladores pasan ahora a la presidencia para que sea firmado por don Carlos Alvarado. Según el gobierno, la aprobación de este empréstito abre posibilidades de otros créditos con este banco multilateral cercanos a los 1.750 millones de dólares. El empréstito tiene una tasa anual de interés del 1,55% y su plazo es de 5 años. Y un periodo de gracia principal de 3 años, amortización en los últimos 2 años mediante pagos trimestrales. Doña Michelle, yo creo que si hay alguien con quien podemos analizar los términos de este contrato y que tiene la propiedad para entender bien cómo se trata y explicárselo a la gente, es usted. ¿Cómo ve la aprobación de este préstamo? Pues, joven, uno que ha estado particularmente envuelto de la polémica, si hay algo que los diputados y distintos sectores han estado exigiendo para la aprobación de estos 505 millones de dólares provistos por el Fondo Monetario Internacional en una modalidad denominada stand-by, es precisamente la claridad de los términos de este endeudamiento. Uno que no es poca cosa. En principio se había dicho que era para el fortalecimiento de la Caja Costarricense del Seguro Social. Sin embargo, y precisamente lo estoy leyendo en este momento, ya existen denuncias de algunos sectores aquí en el país que hablan de un total fraude. ¿Por qué? Porque el 90% de sus recursos se van a destinar a sufragar deuda interna, precisamente entonces para poder darle contenido al presupuesto extraordinario de la República que ya fue, ordinario y extraordinario que ya fue aprobado. Entonces estamos hablando aquí de refinanciar o de más bien de financiar deuda y solamente un 10%, ahora sí, solamente un 10%, esos 500 millones de dólares serán transferidos a través del Ministerio de Hacienda a la Caja Costarricense del Seguro Social, de tal manera que aquí hay un desvío del por lo menos objetivo que originalmente se le había atribuido a estos recursos. Todavía la información sigue siendo muy reciente, esto apenas se acaba de aprobar, pero ciertamente va a provocar muchísima discordia, Joel. Es previsible que distintos sectores vayan a reaccionar. Tuvieron el apoyo, en este caso, de una parte mayoritaria de la oposición, pero el hecho de que entonces los recursos se estén destinando mayoritariamente a dar contenido a gastos corrientes del gobierno en lugar de fortalecer algo que es urgente, como es en este momento la Caja Costarricense del Seguro Social, que ha perdido miles de millones, porque Sí. precisamente
miles de personas han perdido su empleo, menos personas están cotizando y evidentemente hay menos recursos para efectos de poder sufragar los gastos de tanto el régimen de invalidez, vejez y muertes como el de pensiones. Pero únicamente dedicar el 10%, aquí es cuando algo se traicionó, y se traicionó lo que se había dicho en un principio que iba a ser el objetivo principal de estos recursos. No obstante, este es un término que había sido público, que se había hecho público cuando firmaron el contrato, me parece que hace más o menos un mes que firmaron ese acuerdo, más bien entre la Caja Costarricense del Seguro Social y el gobierno, diciendo que iba a ser un 10%. O sea, ahí ellos habían dicho que iba a ser solamente un 10% y Román Macaya firmó muy satisfecho. Entonces, ¿por qué a ver, quién está cediendo ahí, ¿no? ¿Qué está pasando? Y porque yo entiendo que los términos de este empréstito, la Asamblea Nacional, muchos diputados no los tenían claros, pero Román Macaya particularmente sí los tenía. Él firmó ese convenio. Sí, pero uno de los temas que también causa muchísimo resquemor es el hecho de que fueron rechazadas las mociones en donde precisamente se cambiaban las condiciones de un pago de deuda cara por deuda más barata. Ese swap de deuda, esos cambios de condiciones era lo que precisamente hacía el crédito viable. Todas las mociones fueron rechazadas. Y en ese sentido es donde probablemente veremos entonces muchísima más oposición, por supuesto que al calor del inicio de los fuegos electorales que se han anticipado muchísimo en el país. Esto normalmente es algo que llega en el tercer año, pero es tal las diferencias que hay entre los distintos sectores que esto, por supuesto, va a atizar las diferencias entre el gobierno y los distintos sectores. Yo creo que el miércoles decíamos que en Río Revuelto hay ganancia de pescadores y aquí hay mucha gente intentando pescar en medio de este río revuelto que ha conllevado la pandemia en todos los niveles, ¿no? En nivel político, a nivel económico, a nivel sanitario. Hay mucha gente intentando canalizar o aprovechar el descontento social para hacer crecer las propuestas que ellos tienen. Aparte del manejo de la pandemia, yo creo que primero tenemos que concentrarnos en el manejo del gobierno. Después vamos a ir a lo que está pasando con Rescate Nacional. Pero con respecto al gobierno, hay una figura que tal vez habrá gente que diga, eso ya pasó, pero lo cierto es que este señor sigue en el cargo y seguramente volverá a meter la pata. El ministro de la Presidencia llama mucho la atención la incapacidad que parece haber de este señor para comunicar las cosas efectivamente. Habla con un desconocimiento bárbaro. Yo quiero ponerle a usted un fragmento del programa Estado Nacional con Liliana Carranza, en el que él habla del desempleo. Y usted me dirá, y yo sé que todos estamos muy conscientes de la realidad de este país, usted me dirá qué opina sobre ese clip en particular. Claro, pero en Costa Rica y en el mundo. También hay que recordar que el problema de empleo digamos, se duplicó ahora con esta situación de la pandemia, pero en los años anteriores del gobierno solo había venido empeorando y empeorando. No, el problema del empleo sí ha venido mejorando con porcentajes poquitos, pero había venido cediendo el problema del desempleo en los últimos años. ¿En los últimos 2 años usted cree que estuvo mejorando el empleo? En los últimos 2 años mejoró un poquito el empleo, hasta la caída del año pasado, ¿verdad? Pero sí venía mejorando. Y veníamos recuperándonos de todo el lustro anterior. El lustro anterior que manejó el PAC, hay que decir. Totalmente. Yo creo que en ese sentido, Joel, no se puede esconder lo que más de o casi 400,000 costarricenses están viviendo hoy en día. Evidentemente, la pandemia vino a agudizar un problema que ya se estaba acrecentando. El desempleo ya se estaba acrecentando. Había pasado de un dígito a 2, de 2 y ya estamos en 24%. Entonces, yo creo que decir que era un tema que se estaba mejorando, sí, tal vez mejoró en alguna medida en años anteriores, pero sí estábamos viendo un deterioro muy importante, la salida de empresas acá en el país, pero ahora el golpe mortal lo viene a asestar precisamente esta pandemia. Yo creo que es indefendible la posición del señor ministro de la Presidencia, que al margen del tema del empleo, uno que fue una promesa fundamental de esta administración, una de los grandes reclamos que le hace la población es el tema de la reactivación económica. La palabra reactivación es una que se le viene reclamando a la administración Alvarado Quesada desde el día número 1 y no se ha presentado un plan concreto. Pues están los préstamos y demás, pero un plan de reactivación como tal de la economía
pues la verdad es que si esta es su propuesta, dista mucho en realidad de ver una reactivación. Y en ese sentido, cuesta creer que se vaya a defender lo que ha sido un deterioro paulatino, muy fuerte, muy agudo del empleo en el país. Ya no solamente del sector privado, que en muchísimos casos personas han tenido que cerrar sus empresas y por supuesto que muchísimas empresas han tenido que despedir a una buena parte de sus colaboradores o bien reducir las jornadas laborales para efectos de poder mantener a flote el negocio a media máquina. Pero sí, también una de las cosas que se le reclama a este señor ministro de la Presidencia es su ausencia. Ha sido un interlocutor ausente con la Asamblea Legislativa. Varios jefes de fracción de los principales partidos opositores del país han reclamado que es como un fantasma, es alguien que no ha estado presente en las negociaciones. Hubo buena voluntad de parte de la oposición en su momento cuando recién se declara la emergencia por la pandemia y hubo entonces una aceleración en los procesos de aprobación de varios proyectos de ley para tratar de enfrentar de manera oportuna el impacto que iba a tener esta pandemia. Pero ya ha pasado tiempo y ha habido desgaste y aún así vemos a un interlocutor muy desgastado, algo ausente y que además utiliza ciertas expresiones que son muy desafortunadas. En ese mismo programa usted supo todo el escándalo que se hizo en el momento que él calificó de autistas a los sectores, queriendo dar a entender que no estaban escuchando. Bueno, de por sí una falta de respeto para las personas que ahora sí sufren del trastorno o bien del espectro autista, ¿verdad? Que es una condición que la tienen. Sí. Pero él utiliza esta palabra de manera despectiva y antes de eso inclusive, y bueno, ya esto a nivel más personal, cuando él minimizó las acciones que estaban teniendo lugar en los Estados Unidos con el asesinato de George Floyd. Entonces han sido intervenciones muy desafortunadas, la verdad que debilitan la posición gubernamental. Flaco favor le hace el señor ministro de la Presidencia al presidente de la República en la interlocución con la Asamblea Legislativa. Bueno, y en muchos otros aspectos, ¿no? La comunicación del ministro es difícil de entender, como usted decía, indefendible, pero siempre hay alguien que lo va a defender. Que don Marcelo es una persona apasionada, y eso lo entendemos, y ya lleva más de 5 disculpas y correcciones por parte de ustedes, pero ¿usted está consciente que él tiene un grave problema de comunicación? ¿O ustedes no han identificado eso? ¿Creen que don Marcelo es un buen vocero? Por último, gracias. Yo creo que él puede... A ver, don Marcelo es un hombre de conocimiento político. Hoy casualmente vi una fotografía, me mostró una fotografía de don Marcelo en la Asamblea Legislativa siendo diputado joven en una comparecencia del ministro de Obras Públicas de aquella época que era don Rodolfo Méndez. Ahí con gusto se los puedo compartir. Él es alguien que es apasionado de la política, conoce de la política y bueno, también él mismo es en estas ocasiones el que se ha acercado a mí a decirme esto y a pedir consejo de cómo mejorar ciertas cosas. Y yo eso también lo veo como una muestra de alguien que no es soberbio, sino alguien que es constructivo. Esa misma capacidad constructiva que veo materializándose en la Asamblea Legislativa y es lo que más necesitamos hoy. Yo creo que él ve un escenario muy distinto al que ve usted y probablemente el que veo yo también. Es triste porque finalmente el señor ministro de la Presidencia se convierte en un pasivo para el presidente de la República, es un lastre para el presidente de la República. Quien lo defiende, yo creo que más en un acto de lealtad que en sí, objetivamente, porque es un interlocutor válido con distintos sectores. Y para muestra un botón precisamente del préstamo del Fondo Monetario Internacional del que hablábamos, el gobierno de la República lanza con bombos y platillos una convocatoria a diálogo, incluso abre una plataforma digital para que las personas y organizaciones puedan dar entonces sus sugerencias en torno a este empréstito. ¿Y qué hace el ministro sino hablar y decir que ya hay una propuesta, o sea, que ya hay una propuesta del gobierno? Entonces aquí es cuando... ¿Para qué se está convocando a un diálogo para que hagan sugerencias cuando ustedes ya, pensaría muchos, lo tienen cocinado? Entonces ahí es cuando digo, nuevamente el señor ministro de la Presidencia se convierte en un lastre para el ya erosionado capital político que tiene el presidente de la República. Y al final, yo creo que es importante decir que el momento actual es delicado, doña Michelle, porque
ya se ha venido hablando, y de hecho en el primer programa lo hablábamos con doña Evelyn Fachler, con Freddy Serrano, con Glenda Umaña, lo hemos hablado en diferentes momentos en este programa, en estas 2 semanas, sobre el caldo de cultivo que puede haber para la llegada de un líder populista a Costa Rica ante el descontento que es real hacia la clase política de este país. Hubo dos partidos, la Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional. La llegada del PAC al poder se explica únicamente por el descontento que ha habido hacia esas dos estructuras, y la permanencia se explica por el temor de otros sectores a que llegara Fabricio al poder. O sea, nunca se ha votado por el PAC, se ha votado en contra de otras personas, de otros grupos, ¿no? Bueno, habrá gente que votó por el PAC, obviamente. Pero a lo que quiero llegar es que cuando esta tercera vía, esta alternativa que se exploró, resulta tan ineficiente, hay mucha gente que puede intentar capitalizar ese descontento y hacer crecer opciones populistas, extremistas. Y yo creo que eso, usted que está empapada de la actualidad, sabe que está ocurriendo aquí, ¿no? Estamos en un momento particularmente delicado para nuestro país, Joel, porque ciertamente a lo largo de los 20 años de su vida partidaria, el Partido Acción Ciudadana se posicionó como un baluarte de la ética, fue un crítico muy ácido del bipartidismo. De hecho, su figura principal, Otón Solís, salido del regazo de uno de los principales partidos del país, como lo es Liberación Nacional, el expresidente también fue parte de Liberación Nacional. Entonces hubo un abono al descrédito de la clase política, del bipartidismo como tal, pero llegan al poder y ¿qué vemos sino la continuación de faltas a la ética que tristemente no tienen una gestión de las consecuencias? Y como resultado de esto, lo que estamos viendo, Jovel, es una desconfianza exacerbada que puede ser muy peligrosa, porque ahora sí, ante el descrédito generalizado de la clase política, ¿quién va a llegar entonces al servicio público si no hay un reconocimiento de la importancia y de la decencia que tiene como tal? Hay una legitimación de una narrativa particularmente agresiva y violenta, ¿verdad? En donde se desacredita al otro, se desacredita al opositor, donde si pensamos diferente no es un tema que pensamos diferente, es que el otro es un inútil, es un ignorante, no sabe. Y nuevamente, yo creo que un poco lo que estamos cosechando como país fue algo que en buena medida sembró el Partido Acción Ciudadana y que ha dado lamentablemente fruto en los corazones, en las mentes de muchas personas, una generación que entiende la oposición como este enfrentamiento agresivo. No hay problema en la altisonancia a veces, y eso es parte de la dinámica política, yo creo que en cualquier país del mundo, pero lo que sí vemos es una erosión de las capacidades de diálogo de Costa Rica. Eso es lo que es particularmente grave para nuestro país. En un momento tan crítico y que puede ser un punto de quiebre para nuestro país, donde tenemos que hacer definiciones críticas de nuestras instituciones, el que haya un descrédito generalizado, el que haya una desconfianza generalizada que ha venido, como le digo, abonándose por más de 2 décadas en boca del Partido Acción Ciudadana, es algo que nos pone en un momento, yo creo que muy crítico. Y lamentablemente ahora el mismo presidente Alvarado Quesada, podríamos endosarle buena intención en ciertas cosas, pero ya la gente no le cree, porque su antecesor tuvo el caso del cementazo. ¿Qué ha sucedido? Absolutamente nada, ¿verdad? Ahora tenemos el caso de la UPAD. ¿Qué ha sucedido? Estamos a la espera. Pero sí, resulta que en medio de esa espera hay una gran desconfianza de las mismas instituciones, del mismo operador de la justicia, de los administradores de la justicia, porque esas fueron desconfianzas que en buena medida nuevamente sembró el Partido Acción Ciudadana. Entonces yo creo que el erosionar nuestras capacidades de diálogo como tal, el de poder entendernos, el de poder buscar espacios de encuentro, es un precio muy alto que como país estamos pagando. Y bueno, la Unidad Social Cristiana, que en su momento quiso trabajar en el marco de esta coalición, ¿verdad? Ahora sí, hacer junta con el Partido de Acción Ciudadana, ahora se ha venido desmarcando. Primero salió el ministro Pisa, sale, por supuesto, si vemos lo que ha estado pasando en los últimos meses, es que todas esas piezas que venían a conformar un gobierno, de una coalición como tal, han salido completamente. Sí. Entonces ahora lo que queda, estos restos que estamos viendo, una parte, sí,
¿verdad? Evidentemente, el apoyo de los sectores que están en la universidad, los empleados públicos que han visto sus intereses protegidos, y en ese caso, pues vemos a los sindicatos que en alguna medida no han sido tan altisonantes como lo fueron en gobiernos de liberación, ¿verdad? Previamente. Pero tristemente, como le digo, estamos viendo este deterioro de una capacidad de diálogo que es tan necesaria, es fundamental para repensar, para poder entonces decir hacia dónde va nuestro país. Escuchamos en el programa del miércoles un audio, yo creo que es bastante largo, tal vez no voy a ponerlo en este programa, pero lo que llamaba el señor Célimo Guido era a diálogo, o sea, él proponía un diálogo con el presidente o rebelión popular, y acompañado por José Miguel Corrales, este audio sí lo quiero poner, hablaba del referéndum revocatorio para sacar al presidente. Y también el señor Corrales hablaba de que el sistema que, en sus palabras, nos legaron Figueres Ferrer y Calderón Guardia estaba agotado, que ya no daba más y que había que cambiarlo. Vamos a escuchar dos audios del señor Corrales. Señor presidente, si el problema más grave que tiene en estos momentos el país es la corrupción, entonces usted tiene instrumentos concretos que le estamos sugiriendo para que combata la corrupción. ¿Cuál es el primero? En la Asamblea Legislativa está el referéndum revocatorio. Le pido a los señores diputados que por favor le aprueben el referéndum ejecutivo, y 29 diputados le dicen sí. Mañana el pueblo costarricense en las urnas estará diciendo sí o diciendo no al referéndum ejecutivo. ¿Y qué es el referéndum ejecutivo? Bueno, ya si yo le doy poder a alguien por medio del voto, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que por medio del voto yo no pueda quitar a un mal gobernante en paz, tranquilamente, sin derramamientos de sangre? Bueno, si no se da instrumento al pueblo, que es el soberano, que es el dueño del poder en las democracias, entonces, ¿por qué, señor presidente, no nos hace el favor y le dice a la Asamblea Legislativa que por favor le apruebe el referéndum ejecutivo? Compañeras y compañeros, una marcha de 1000 kilómetros, como lo dijimos, empieza con un paso. Este es el primer paso de una marcha de 1000 kilómetros. Nadie se engañe. Necesitamos un nuevo modelo de desarrollo. El problema es que el modelo de desarrollo que nos deja Calderón Guardia y Figueres Ferrer se agotó. Y se agotó en momentos en que no tenemos partidos políticos. Se agotó en momentos en que no tenemos líderes, no hay líderes. Entonces es necesario un gran consenso nacional para que lleguemos a un segundo pacto de concordia y le digamos a la Costa Rica del siglo XXI, y le podamos decir con orgullo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la Costa Rica joven: esta es la patria que nosotros los adultos les estamos heredando. O hacemos estos, compañeras y compañeros, y para que no nos digan mañana: se pusieron a llorar como cobardes, lo que no supieron defender como valientes. Si en el 48 hubo gente que murió, hubo gente que se arriesgaron sus vidas para que nosotros tuviéramos una Costa Rica distinta. Hoy nuestra patria nos está pidiendo un nuevo sacrificio. Unámonos todos, todos somos todos, para diseñar esa nueva Costa Rica por medio de un pacto de concordia que oportunamente lo explicaremos. Hoy no es el momento para explicarlo, pero la meta es muchísimo más que esta manifestación. Bueno, hay tres elementos que yo escuchaba en estos audios, doña Michelle, que me llaman la atención. El primero, el referéndum revocatorio. Esa es una figura que aquí se ha hablado muy pocas veces, la verdad. Hablábamos con Ani Pérez, sería a través de la Asamblea Legislativa que podría hacerse algo así. Después habla sobre el legado de Calderón Guardia y Figueres Ferrer. Dice que ya no nos sirve, que se agotó, que hay que cambiarlo totalmente. Y hace un llamado a un nuevo pacto de concordia, lo cual a mí me suena como una Asamblea Nacional Constituyente, que sería dar una nueva constitución al país. Y a mí, se lo confieso, no deja de preocuparme esto, ¿no? Decir que ya nada de lo que tenemos funciona. Y en un momento como el actual, en el cual el descontento social podría llevar a muchas personas a pensar que en efecto nada sirve, creo que no hay que pasar por alto o no hay que dejar de prestarle atención a este tipo de declaraciones. ¿Usted cómo las ve? A ver, es abrir una caja de Pandora, Joel, definitivamente. Entendemos
que hay una serie de sectores bastante amplios de la población que están muy descontentos con el manejo que ha hecho el gobierno de la República. Precisamente la última encuesta que hacía el CIEP de la Universidad de Costa Rica, uno ve cómo se precipita el apoyo y la confianza al gobierno como tal. Entonces, cuando usted pregunta, bueno, ¿usted confía en las decisiones del gobierno? Las opiniones positivas cayeron cerca de 30 puntos, de un 75% a un 46% en cuestión de 3 meses, de abril a agosto. O sea, se está precipitando entonces esa desconfianza, ese descontento como tal del gobierno, que en su momento pudieron apalancar el manejo sanitario de COVID y pudieron entonces hacer uso de eso, sí, pero ni aún eso les está resultando y ni han podido apalancar el manejo sanitario que se hizo porque la situación se ha deteriorado lejos de mejorar a partir de las medidas de cierre. Vienen entonces líderes, uno diría reciclados, lo digo con todo respeto, como lo sería el señor José Miguel Corrales, y tal vez bien intencionados, tratan de aglutinar, reunir a las personas desde sus descontentos, pero lo cierto del caso es que no hay un eje que pueda aglutinar a estas personas, que dé cohesión a estos sectores descontentos. Hay una atomización increíble. Entonces, las demandas que tienen estos grupos de rescate nacional es todo y nada, ¿verdad? Hablan de corrupción, hablan de abrir la economía, se habla de este referéndum revocatorio para entonces revocar el mandato del señor presidente de la República, peligrosísimo. O sea, hundir al país en este momento en un vacío de poder al remover al señor presidente de la República. ¿Y a quién pondríamos en su lugar? A la vicepresidenta, y si no a la vicepresidenta, y si no a él, entonces ¿a quién se pondría? Al presidente de la Asamblea Legislativa. Hundir al país en este momento en un vacío de poder creo que deja un espacio muy peligroso para que se puedan instalar oportunistas políticos que están en todos los países, y los nuestros no son excepción. O sea, Costa Rica no sería la excepción. Ahora, cuando hablamos el tema de una constituyente, también hay que tomarlo con mucho cuidado. Yo, por lo menos, posición personal en ese sentido, prefiero hablar más de reformas constitucionales, empezar a hablar de reforma del Estado, de un diálogo comprometido en materia de reforma del Estado, porque ciertamente hay instituciones que ya no cumplen con su objetivo, que sí están agotadas como tal, ¿verdad? Bueno, y el cierre de algunas que es mandatorio y necesario, porque nuevamente consumen una porción muy importante del presupuesto nacional, pero el servicio que brindan a la población desde ese punto de vista ya no es relevante. Y por supuesto que como país, como contribuyentes, si nos vemos como ciudadanos y como contribuyentes, caramba, que nos bajen cantidades importantes de impuestos a través de nuestro consumo, de nuestros ingresos, de la tenencia de bienes, de qué sé yo, del manejo de capitales, dichoso el que los tiene, para estar sosteniendo una burocracia que es esclerótica y que está hipertrofiada, ciertamente molesta. Pero entonces hablemos de lo que es necesario hablar, de la reforma del Estado. Y hablar ya de constituyente y del tema de remover a una figura como la del presidente de la República, creo que es algo que más bien necesita una reflexión más profunda. ¿Por qué no hablamos entonces de pasar de un modelo presidencialista como el que tenemos en este momento, ahora sí, a uno de parlamentario, donde hay un tema de representación, y allí sí el sistema parlamentario prevé los mecanismos para efectos de poder revocar al que es jefe de Estado en ese momento, y eso sucede, y claro, lo vemos entonces en España. En España, en Inglaterra, que es algo que sucede sin sumir al país en una crisis y en un vacío de poder, que si lo hacemos de manera precipitada, con cabezas calientes, creo que puede... Y en medio de la crisis que ocasiona la pandemia, es que el país está de crisis en crisis, ¿no? Correcto, yo creo que puede ser muy peligroso, y aquí sí es importante llamar a la calma, reflexionar esto y escuchar ciertas voces. Y por lo demás, nuestra Constitución es de 1949. Perfectible, 100%, que hay que modernizarla y ponerla acorde con los tiempos, absolutamente, pero nuestra Constitución no tiene ni 2 siglos y medio ni 3 siglos como la tienen las de otros países, sí, y por lo tanto creo que es perfectible desde la reforma constitucional. Ahora, yo creo que es importante decir, porque claro, habrá gente que vea esto y diga, están defendiendo al gobierno. Si ven la primera parte del programa entenderán que no, o sea, que aquí no estamos defendiendo al gobierno de Carlos Alvarado. El gobierno de Carlos Alvarado, la palabra perfectible es perfectamente aplicable al gobierno. Hay muchas cosas que perfeccionar en ese gobierno que está fallándole a Costa Rica.
Aquí se trata de algo que trasciende el gobierno de un presidente o de un partido, se trata del orden democrático, del orden constitucional de un país en un momento de crisis. Yo no pude expresar esto en el programa del miércoles, pero quiero aprovechar que estoy conversando con usted para decirle que me preocupa muchísimo. Si escuchamos el audio del señor Guido, que no lo quiero poner, la verdad, escuchar cómo dice diálogo, rebelión, y lo que yo leo ahí ni siquiera es diálogo. Ahí es diálogo para obtener lo que yo quiero, y si no obtengo lo que yo quiero, es rebelión. O sea, es llamar a desobediencia civil. Me parece que este tipo de llamados, y lo tuve que comentar obviamente con mis colegas de Venezuela, yo les pasé ese video y les dije, miren, yo quiero que ustedes escuchen esto y me digan qué piensan, porque ellos ya lo vivieron, ya escucharon ese tipo de discursos y son discursos del mismo origen. Yo no quiero aquí empezar a ver fantasmas, pero me preocupa mucho que este sea un ejemplo. Yo no sé si llega a algún lado de este movimiento de rescate nacional, pero me preocupa que sea el indicio de movimientos que puedan llegar a cobrar fuerza con discursos similares, que lo que intenten es socavar el orden democrático de Costa Rica en un momento tan delicado como este. Y una rebelión social en este momento, que además significaría protestas, contagios, saturación de los hospitales, o sea, todo se nos viene encima. Me preocupa mucho qué está pasando actualmente. Y el gobierno no ayuda, porque si tuviéramos un gobierno eficiente, un gobierno que está haciendo las cosas bien, entonces aparecen estas personas con discursos de este tipo y dicen, no, el gobierno lo está, uno diría, el gobierno lo está haciendo bien, déjelo quedito, pero este gobierno no se puede defender tampoco. Entonces, creo que la combinación es peligrosa. A ver, y creo que aquí lo que es importante como costarricense es siempre acudir a la vía democrática. Este tipo de discursos antisistema, el hecho de desacreditar todo viso de institucionalidad, creo que nos puede llevar a un precipicio del que muchos países no han podido salir o les ha costado muchísimo salir a un precio muy alto. Entonces yo prefiero una democracia totalmente imperfecta, ¿verdad? Que endosar posiciones que nos puedan llevar o que les sirvan de plataforma para poder entronizar ahora sí a ciertos movimientos que sabemos que son contrarios a la idiosincrasia del costarricense. El costarricense tal vez en este momento hay un sector que se siente impaciente, que dice que hay mucha pasividad, que es el momento de reaccionar. Nuevamente, creo que eso es parte del proceso de atomización del poder de los distintos grupos de presión en el país. Están completamente desagregados, atomizados y todavía no han encontrado un eje y por lo menos un líder que los represente o que nos represente a las personas que no estamos en favor de lo que está sucediendo y del manejo político que se ha dado. Pero una cosa es decir eso y otra cosa es que se queme esto, incendiemos todo y hagámoslo todo nuevo. Yo creo que esa es una operación muy peligrosa, de altísimo costo. El país ha hecho una inversión en su institucionalidad que no podemos despreciar y nuevamente creo que es un tema de reflexión, de recapacitar, no al calor del momento. Sí, sabemos que esto es un tiempo muy difícil, familias pasando hambre, familias que son incapaces de poder pagar sus cuentas, empresas que no pueden sostenerse todos los días, sabes, mira, y tuve que cerrar, no aguanté, tuve que despedir. Todos los santos días escuchar eso es algo que llena de desesperación a la gente, pero creo que todavía existen sectores y creo que son la inmensa mayoría, Joel, que buscan la vía democrática. Yo quisiera que en alguna medida este gobierno ahora sí pudiera mostrar respeto por la figura del diálogo, que el diálogo no sea utilizado como un gesto, porque en muchas ocasiones ha utilizado el diálogo como un gesto nada más, no como una propuesta válida de co-construcción. Eso es lo que yo creo que en una buena medida se le está reclamando. Una cosa es cuando hay un compromiso y el compromiso significa que hay que ceder en ciertas posiciones. Esta administración no ha cedido en algunas posiciones, no ha sabido compartir el poder. Disculpen, aquí el tren que pasa muy cerca, pero no me ha atropellado. Pero bueno, y nuevamente, creo que en esa obcecación, ¿verdad?, de no ceder en posiciones, es que se le ha ido desgranando esa coalición y hemos visto la salida progresiva de distintas voces
que no fueran escuchadas. Entonces, si no hay un ánimo, si no hay una voluntad de escuchar, lo que ellos quieren es imponer su posición. Creo que el diálogo es más allá de una palabra, más allá de una plataforma, es el ejercicio de ceder para hacer las cosas juntos. Sí, yo creo que hay que hacer un llamado a la prudencia, pero también al gobierno, a la eficacia, o sea, que se pongan las pilas y que le hagan las cosas bien, porque si este país ve que hay una ruta, que la ruta se está efectuando, que se trabaja todo engranado, que las cosas van bien, ¿no? En medio de la situación que estamos viviendo, que sabemos que es de recorte para todos, si el gobierno hace las cosas bien, este tipo de propuestas extremistas no tienen un caldo de cultivo en el cual crecer. El problema es cuando los partidos políticos o las estructuras de gobierno no funcionan. Y cuando no funcionan, ahí es donde crece. Y no solamente es un tema de efectividad, es un tema de compromiso. Claro. Es un tema de compromiso. A ver, una de las apuestas más grandes que hizo esta administración es el tema fiscal. Enhorabuena, era necesario el ordenamiento fiscal. Ahora, no seamos tampoco olvidadizos. Las propuestas de ordenamiento fiscal vienen de muchos años atrás y fue precisamente el Partido de Acción Ciudadana el que las desechó e hizo una oposición totalmente inflexible a cualquier propuesta de ordenamiento fiscal, desde la administración Arias, el de doña Laura Chinchilla, en ese sentido que también siguió, y aún así no, y se impidieron que se dieran las propuestas de ordenamiento fiscal. Pasan los años y por supuesto que se va a estar deteriorando la situación del país. Ahora, ya ahora sí, cuando estamos al borde del abismo, el PAC reditúa de llevar al país al borde del abismo. En alguna medida es una perversa forma de operar, llevar al país al borde del abismo para decir es necesario hacerlo. ¿Por qué no haberlo hecho 8 años, 12 años antes, cuando se tenía la oportunidad y no llevar al país a este extremo en donde un porcentaje tan alto de nuestro Producto Interno Bruto está comprometido para el pago? ¿Verdad? Una incapacidad de poder generar recursos frescos. Y ahora sí, ¿dónde falta el compromiso? Sí, ya entonces tenemos un plan fiscal, ya estamos poniendo de nuestro bolsillo. ¿Dónde está la disciplina en la reducción del gasto? ¿Dónde está? Entonces, una de las cosas que muchos costarricenses, y me incluyo, le reclamamos a este gobierno, a esta administración, Alvarado Quesada, es que no se compromete. Entonces, para poder mantener el apoyo de algunos sectores, en este caso los empleados públicos y algunos de los sindicatos que le acuerpan, no tocamos la situación de los empleados públicos. Es el momento de hacerlo. Lo único, el congelamiento de las anualidades. Lo único. De ahí en fuera, el tema del empleo público, eso requiere urgentemente la implementación. El tema de las pensiones, eso requiere pero requiere compromiso, pero no querer tocar capital político. Han puesto primero su capital político por encima de las necesidades básicas de este país. Yo creo que esa es una situación que tiene que preocuparnos, pero doña Michelle, como hoy es viernes y no todo en esta vida es malo y hay que... Sí, no podemos cerrar así. No, así no. Está con nosotros don Henry Rodríguez. ¿Cómo está don Henry? Yo supongo, don Henry es puro optimismo, entonces yo supongo que escuchar 2 minutos de análisis de actualidad debe ponerlo de malas. No. Hola, ¿me escucha bien? Perfectamente. Sí. Hola Michelle. Qué gusto saludarte, Henry, ¿qué tal? No, para nada. De hecho, estoy terminando de leer porque hoy viernes a las 6:30 hay un foro precisamente sobre el tema económico con la expresidenta Laura Chinchilla, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez y el presidente Alvarado por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, va a ser a las 6:30 de la tarde de este viernes y claro, he tenido que estar leyendo documentos. ¿Lo va a moderar usted? Lo voy a moderar con Glenda Umaña. Ok. Entonces y obviamente le estaba escuchando con mucha atención a Michelle todas las deudas que hay y eso eso precisamente, básicamente es inquietudes, o sea, ¿para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a responder? Pero son temas complicados, pero usted tiene razón, es viernes. Es viernes. Cambiemos el cassette.